Vamos allá. Muy buenas tardes, noches, días, según cuando escuches esto. Y bienvenido por fin, temporada 2 de Historia Pa' qué. ¿Lo echabas de menos? Yo tampoco. Hoy, para empezar, vamos a hablar de una de las grandes desconocidas, ¿no? De la historia de Roma, no sé que seas, pues, el típico otaku de, sí, profesor, yo esta historia me la sé porque lo vi no sé dónde y me vi una película del año 1968. Bueno, hijo, te digo una cosa, toca césped, no ve a la calle. Hoy vamos a hablar de Zenobia, la reina de la ciudad de Palmira, esposa de rey, madre de rey y regente de la perla del desierto, la ciudad de Palmira. Tú dirás, dónde coño está Palmira, no? Te preguntarás tú en tu casa. Pues Palmira, si tú buscas en Google o miras un mapa, Palmira está más o menos en el centro de la actual Siria, conocida también porque eh, ese grupo un poquito extremista, ¿no? Llamado ISIS, pues también tuvo por entretenimiento destruir, entre otras cosas, pues bastantes restos de la ciudad de Palmira, una ciudad arqueológicamente espectacular, si buscáis fotos lo vais a ver, y que se convirtió en una de las ciudades más prósperas del Oriente Medio y Próximo, situada entre las dos grandes potencias de la época, el Imperio Romano, que aquí, bueno, pues, como ya escucharéis y veréis aquí en Twitch luego, pues no estaba teniendo su mejor momento. Estaban empezando las invasiones bárbaras. Los godos estaban apretando, los alamanes estaban apretando. Y, pues bueno, esos pobres emperadores duraban, pues poco menos la mayoría de ellos que un embarazo. Prácticamente iban a emperador el que más duró, quizá 10 años. La mayoría de ellos muertos, pues, por causas no naturales. El homicidio, pues, estaba a la orden del día, ¿no? Que si tengo un sobrino que quiere heredar, que si un general se me subleva, que si... Bueno, en fin. Aquí ya empezaban casi a mandar más las legiones romanas que los propios emperadores, porque al final eran los que tenían el poder militar, los generales de las legiones, y los que, dentro de lo que cabe, hacían que, bajo una presión totalmente militarista, fuesen elegidos como emperadores romanos, como veremos en esta historia, corta pero intensa. Pero volvamos con Zenobia. ¿Quién es Zenobia? Zenobia es una señora cuyo origen no está del todo claro. Lo que sí parece claro es que nació en Palmira en el 240 después de Cristo. Hay bastante confusión con respecto a su origen. La más aceptada de todas es que parece ser que es hija de un general romano llamado Julio Aurelio Zenobio. Aunque tampoco esto está probado, pero es la teoría que más se sustenta. De su madre no tenemos ni idea, no sabemos quién es la madre. Y luego está también la teoría de que era una noble de la propia ciudad de Palmira, de origen arameo. Palmira era como una amalgama de muchas tribus de la zona, arábicas y de Oriente Próximo. Y hay una teoría que también dice que, estudios que dicen que Zenobia podría ser una noble de origen arameo. Aunque todo lo que hay, ya os digo, es bastante contradictorio y muy escaso. O sea, hay pocas fuentes del origen de Zenobia. Lo que sí está claro es que no era de clase baja. No era de clase baja. Zenobia fue criada como una noble y tuvo una gran formación. Se decía que Zenobia era cultísima, que podía hablar en griego con los filósofos, en latín con los juristas y en egipcio y en sirio o en arameo con los sacerdotes, ¿no? Con 14 años,
Zenobia se casa con su único marido, con Septimio Odenato. Odenato ya había tenido un matrimonio anterior y Zenobia fue su segunda esposa. ¿Quién era Odenato? Odenato era un árabe con el grado de ciudadano romano. Quiere decir eso, que a plenos derechos era romano porque se le había otorgado la ciudadanía. Si tú no tenías la ciudadanía romana, básicamente no tenías derechos en el Imperio Romano. Entonces, era un alto cargo, la ciudad de Palmira, que en el 258 se convierte en el ras, en el señor de Palmira. Se convierte, digamos, en la máxima autoridad de Palmira. Palmira era una ciudad que estaba sometida al Imperio Romano. No sometida como una provincia como tal, pero digamos que sería lo que un poco Puerto Rico, Estados Unidos, para hacer una analogía, tampoco exacta, pero para que tengáis vosotros una idea de lo que podría ser Palmira. Con este casamiento, Zenobia adquiere el pronombre de su marido. Se la conoce también como Septimia. Pero, y aquí es la primera, digamos, la primera marcada que tiene Zenobia, como diciendo, no, yo no soy romana. Y por eso luego veréis cosas que suceden. Ella seguía firmando con su nombre en arameo. Todo lo que firma Zenobia, después de casada, lo sigue firmando con su nombre en arameo, que es Bat Sabai. Bat-Sabai, con 2 Bs, con Z. También se convirtió en madrastra, porque Odenato tenía un hijo varón, Jairán, hijo de su primer matrimonio, y Jairán cogobernó con su padre, con Odenato, desde el 263 después de Cristo, estamos hablando, todo el rato. En el 266, Odenato y Zenobia tienen a su único hijo varón en común. Y atentos al nombre que, si no estás atento, igual te pierdes. Lucius Julius Septimius Babalatus Atenodoro, conocido comúnmente por las fuentes como Babalato. Primera con V, segunda con B, Babalato. El único hijo que tienen Odenato y Zenobia. ¿Por qué? Por cosas que luego volveremos, porque dejamos, digamos, la fase de origen de Zenobia, la fase de casamiento de Zenobia, la fase de primer hijo de Zenobia, para saltar a la ciudad de Palmira. También hay que decir, como hemos dicho, que Palmira estaba entre los dos grandes imperios de la época. El imperio persa, sasánida, recién construido, un imperio muy agresivo. Los persas, a partir sobre todo de Sapor I, que es el rey persa que nos interesa aquí en esta historia, se vuelve un imperio muy agresivo, un imperio que no para de atacar, de molestar. Tanto es así que luego pues pasarán cosas. Y el imperio romano reinaba Valeriano, junto a su hijo Galieno. Lo bueno de Palmira es que estaba situada en un punto estratégico a nivel comercial. Estaba en mitad del desierto, un clima horroroso, pero estaba en un oasis, no tenía falta de agua. Y estaba en un lugar clave para el comercio con el Mediterráneo y con Oriente, con toda Arabia, incluso con Egipto, y toda la ruta de las caravanas. Se la conocía como la perla del desierto. Le entraba dinero por Egipto, por Oriente, por Occidente.
era parada obligatoria por las rutas de las caravanas del desierto, porque si no, es que, claro, era la única ciudad que estaba abastecida en la zona. Una ciudad grande que estaba abastecida, ¿no? Y era una ciudad inmensamente rica. Inmensamente rica. Seguramente después de Roma y de, bueno, de la capital del Imperio Persa, la ciudad más rica de la época en esta zona. Era, pues eso, un oasis de oro dentro del, en medio del desierto. La ciudad disponía de construcciones gigantescas, como por ejemplo su teatro o el templo de Bel, avenidas con columnatas gigantes que luego Zenobia, cuando ella tome la regencia, seguirá fomentando y seguirá haciendo aún más grande y esplendorosa la ciudad de Palmira. Y ahora nos vamos con los romanos. ¿Qué coño pasa en el Imperio Romano en estas fechas? El Imperio Romano, como he dicho, estaba gobernado por Valeriano. Valeriano tiene muy mala fama entre los cristianos porque persiguió, mató y acribilló a muchísimos de los que hoy en día son santos. Si buscáis por ahí santos que mató Valeriano, tenéis una lista, pero vamos, no te la acabas, ¿eh? Bueno, digamos que no le gustaba a este hombre el tema del cristianismo, no le hacía gracia. Valeriano correinaba con su hijo Galieno, porque él también hizo una cosa que nunca se había visto. Él cuando llegó al poder, cuando llegó a ser emperador romano, lo que hizo fue nombrar a Galieno, a su hijo, como coemperador. Y esto estamos hablando del año 253. Aquí faltaba un año para que Zenobia se casase. ¿Y qué es lo que pasa con Valeriano? Que tiene una historia curiosa. Valeriano estaba harto de las invasiones godas en Oriente. O sea, los godos entraron por Oriente, porque el imperio persa, el imperio sasánida, empujó a muchas tribus bárbaras hacia la frontera con el imperio romano. ¿Qué es lo que hacían los godos, los pobres? Pues decían, nos van a matar los persas, tenemos que meternos en algún sitio porque nos matan. Y, claro, atacaban las fronteras romanas para poder intentar rascar 2 cachos de tierra para que los persas no les acribillasen por la espalda. El ejército romano no era el que tenemos en la cabeza de las grandes conquistas, ¿no? De la Galia, con Augusto, con Trajano, con Adriano, no eran los grandes imperios conquistadores que había habido en otra época, sobre todo en el siglo I y principios del siglo II después de Cristo. Estamos ya en el siglo III después de Cristo. O sea, ya el tema de los emperadores romanos pues ya estaba un poquito en decadencia, ¿vale? Aunque veremos que luego pues sí que hay como pequeños repuntes, ¿no?, de grandeza romana, pero no es lo que era, no es lo que era. Como he dicho, los bárbaros estaban atacando y empezando a apretar ya por muchísimas partes de la frontera romana, sobre todo por Oriente, en este caso. Y Valeriano decide cabalgar junto al ejército a Oriente para repeler una invasión goda. ¿Qué es lo que pasa? Que en Edesa, aunque parecía que el emperador romano iba a firmar la paz con Sapor I, que era el rey del imperio persa en esta época, parecía que iba a firmar la paz o que llegara a un acuerdo con el emperador, con el rey persa, Sapor I, parece ser, según las fuentes romanas, que fue traicionado por uno de sus prefectos, ¿no? Su pretoriano, Macriano el Viejo. Y los persas, por primera vez en la historia, unos bárbaros, ¿no?, hacen prisionero a un emperador romano. Y lo que pasó aquí, pues hay muchas teorías, ¿no?, que se cuecen por ahí de lo que le hicieron los persas a este hombre. Hay una que parece bastante clara, el resto pues yo creo que son pues lo de siempre, ¿no?, un poquito de fantasía fantasiosa de la fuente romana para decir, uy, qué malos son, qué bárbaros y qué mala gente.
son estos persas, son muy malignos, no como nosotros, que somos la cuna de la civilización occidental de que viene de Grecia y de Alejandro Magno. Bueno, lo que sí está claro es que hicieron prisionero al emperador, eso está claro. Que fue la primera vez en la historia que ocurre, eso también está claro. Y bueno, pues aquí pues los romanos dicen que fue ultrajado, que fue desnudado en mitad de la capital, obligado a beber oro líquido, según dicen también para matarlo, en fin. Lo que sí está claro también es que la piel de este emperador fue exhibida en el templo más grande de la capital persa como trofeo y que incluso en alguna batalla llevaron ese pellejito para asustar a los romanos, ¿vale? Bueno, seguramente aquí hay mucha fantasía romana, ¿eh? Es probable que haya mucha fantasía romana. Sí que es verdad que el imperio sasánida era un imperio muy, 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 muy agresivo. Muy agresivo. O sea, era un imperio que se había creado, los sasánidas llegaron al poder a través de la sangre y de sangre se alimentaban. O sea, estaban todo el día batallando. Esto ocurrió en Edesa, una de las ciudades más importantes en la zona del río Éufrates. Estamos hablando de Mesopotamia. Los persas, gracias a esta captura, pudieron hacerse con zonas muy grandes, muy, muy grandes de Oriente. Pero claro, Roma no iba a quedarse quieta. Galieno, el hijo de este emperador, ya no correinaba, ya se quedó él solo como emperador. Galieno no iba a permitir que este ultraje fuese gratis. ¿Y qué es lo que pasó? Que la respuesta romana estuvo encabezada por Odenato, el marido de Zenobia. Desde Palmira emprendió una campaña de venganza con el beneplácito del emperador Galieno, del emperador romano Galieno. Él sale a buscar a los persas, a recuperar territorio, tiene 2 victorias aplazantes contra Sapor I y obliga a Sapor I a los persas a retirarse. A volverse un poquito para Persia de, cuidado, Odenato asume una fama grandísima. Y según las fuentes romanas, también un poco, bueno, al final, a ver, era ciudadano romano, pero claro, no era como los emperadores, ¿no? No era, digamos, sangre pura romano. Era un árabe con grado de ciudadanía. No lo olvidemos. Y claro, cosas que pasaron después, yo creo que hicieron que los relatos romanos, pues, siempre tirasen alguna pullita, ¿no? En este caso, según las fuentes romanas, Odenato al principio disimuló que peleaba por Roma. Pero dicen las fuentes que pronto dio a entrever que lo que realmente quería era convertirse en soberano de todo Oriente. Quería crear su Roma en Palmira. La Roma del desierto, ¿no? Tiene incluso algunas fuentes. Quería crear la Roma del desierto. Bueno, esto, ¿hasta qué punto es cierto? Pues no lo sabemos. No lo sabremos nunca, seguramente. Porque las fuentes que tenemos son romanas. Entonces no se puede contrastar con absolutamente nada. Entonces, eso es lo que hay, ¿te lo crees? Bien, ¿no te lo crees? Pues mal. Pues bien igual, porque es que es lo que hay, no hay otra cosa. Que de ahí tú puedes estirar con restos arqueológicos y ver, bueno, pues a ver qué desierto había en esto, sí, pero es muy difícil. O sea, descripciones de personajes, sí que es verdad que los romanos para eso eran muy buenos, pero hay que coger las cosas muchas veces con pinzas para no, bueno, pues un poco como la Wikipedia, ¿no? Sí, muy bien, pero con pinzas. Lo dicho, Sapor se retira, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que después de esta gran campaña de vendetta, la campaña victoriosa de los romanos bajo el mando de Odenato, de los romanos de Palmira, que estaban en Palmira, en el 267 vuelve a Palmira, después de una campaña contra los godos también en Capadocia. Capadocia es la zona de... Ven ustedes ahí el Imperio Romano, Turquía, zona de Turquía me la sitúan, pues por ahí está Capadocia. Después de una victoria contra los godos en Capadocia, vuelve y durante la celebración, pues Odenato y su hijo son asesinados. ¿Quién asesina a Odenato y a su hijo?
Bueno, pues Maeonio. ¿Quién era Maeonio? Sobrino de Odenato, primo del hijo de Odenato, de Jairán. ¿Y qué es lo que pasa? Enseguida Zenobia asume el poder, declara culpable a Maeonio y pues bueno, pues a Maeonio pues pasa mejor vida. Aquí la gente de Evox no lo va a ver, pero he puesto y un poquito de arte que representa pues la ejecución de Maeonio, el juicio a Maeonio. Maeonio pues es ejecutado. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, el hijo de, no hay más hijos varones, el hijo de Zenobia y Odenato era Babalato. Babalato tenía 1 año cuando esto ocurre. Claro, Babalato no puede reinar. ¿Quién asume la regencia? En el 267. La señora que comprende este podcast de hoy. Zenobia asume la regencia de Palmira. Y empieza la fiesta. Zenobia desde el minuto 1 deja la pantomima que había tenido su marido difunto, de luchar por Roma. No, Zenobia no. Zenobia desde el minuto 1 de su reinado declara que Palmira es una ciudad independiente del Imperio Romano y que ya no está sometida a Roma. Ella no está sometida a Roma, ella es independiente. Palmira es independiente y Palmira va a crear su propio reino. Ella se deja aconsejar por Longino. ¿Quién era Longino? Un filósofo griego que estaba en la corte. Parece ser, según siempre la fuente romana, que tenía muchísima influencia. Luego veremos cómo acaba Longino, ¿vale? Pero parece ser que tenía muchísima influencia en la corte de Palmira. Zenobia se dedica a fortificar la ciudad de Palmira. Según las fuentes, en esta época, la ciudad de Palmira podía tener aproximadamente 200.000 habitantes, que es una auténtica barbaridad para la zona que es y la época en que estamos. 200.000 habitantes. Es muchísimo. Estamos hablando del siglo III después de Cristo. Sí que es verdad que la única ciudad, sí, digamos de Occidente, grande, es Roma, que posiblemente es la única que podía, o de las pocas que podía desbancar estos datos demográficos en este siglo. Se calcula que Roma, más o menos en el siglo III después de Cristo, tenía 1,2 millones de habitantes. Pero en el siglo II, 2-3. Pero esto con matices. ¿Qué es lo que pasa? Que os he comentado antes, y esto hay que tenerlo en cuenta, y ahí cuando hay que hilar un poco, y ahí hay el trabajo del historiador que tiene que un poco hilar todos estos temas. Que, como he dicho, los bárbaros ya estaban apretando las fronteras. ¿Qué es lo que hace que los bárbaros aprieten las fronteras? Que la gente que vive en el campo y cerca de la frontera se vaya hacia Roma. Y Roma crezca muchísimo en esta época. Cuanto peor están las fronteras, más la gente va a las ciudades. Cuando mejor está la frontera y más pacíficas y más apaciguadas y más pacificadas, más se va la gente al campo. Se va fuera de la ciudad. Entonces, Roma creció una barbaridad en esta época porque mucha gente de la frontera se vino para Roma. Pero aún así, 1.200.000 también es una auténtica salvajada para la época. Y 200.000 habitantes en mitad del desierto es muchísimo. Es muchísimo, ¿eh? Zenobia manda reforzar las murallas. Las murallas de Palmira se calcula que tenían aproximadamente 21 kilómetros de circunferencia. O sea, intentad hacer un ejercicio de cerrar los ojos e imaginar lo que es esto en la época, y es una auténtica barbaridad. Y no murallitas, no, murallones. Murallones que luego veremos más adelante lo que cuesta atravesar esas murallas. Era una ciudad absolutamente titánica. Se dice que también, para esto de
asentar el poder, que todos los héroes y benefactores que había habido contra la guerra contra Sapor I, contra los godos, posasen para crear estatuas. Se dice que en Palmira había 200 estatuas divididas entre las columnas y las paredes del ágora de la ciudad. El ágora, sí, son ciudades al final inspiradas en los griegos, en los romanos. Las columnas de Palmira, hay avenidas cargadas de columnas, medían 15 metros cada una. Medían 15 metros cada una. Aquí de Ivo no lo veis, pero los de Twitch sí que lo están viendo. Si buscáis columnata de la ciudad de Palmira, veréis que se ve los restos de la avenida y veis que son avenidas llenas de columnas gigantescas. Había templos enormes, baños públicos. Era una ciudad absolutamente equipada y espléndida. Y todo esto en mitad de un desierto. Estaba en mitad de un desierto. Por eso era tan difícil invadir Palmira, porque al final ellos se encerraban, estaban abastecidos, tenían agua, tenían de todo, y tú no podías entrar ahí, porque la muralla era gigante y porque se confiaba plenamente en los arqueros. Tenían mucha fama los arqueros de Palmira y los jinetes de Palmira, y era una ciudad prácticamente inexpugnable. O sea, no había medios, o no todo el mundo podía plantearse una invasión a la ciudad de Palmira. Como hemos dicho, Zenobia, volviendo a Zenobia, deja claro que su reino era totalmente independiente del Imperio Romano y empieza a desprestigiar al emperador Galieno y a sus generales romanos y los expulsa de la ciudad. Y le dice que aquí no pintan nada ya, que se vayan al carajo. 2 años después de haber llegado al poder, en el 269 después de Cristo, Zenobia inicia las campañas de conquista. Entre ellas, la más importante es cuando Zenobia dirige su mirada a Egipto, la provincia romana más rica del imperio. Cuando decimos que Zenobia desafía al imperio romano, no estamos hablando de ¡ay, me hago indepe y ya está! No, no, no. Es que va a su casa y le roba su bocadillo a Roma. Zenobia va a Egipto con la ayuda de Sabdas y de Timágenes, que era un griego que vivía en Egipto, que era como su hombre de confianza en Egipto, de Zenobia, y conquistan violentamente el país del Nilo. O sea, llegan allí, arrasan. Probo, que era el prefecto romano de Egipto, les planta cara, pero enseguida es capturado y decapitado. O sea, instantáneamente por el ejército. Es instantáneamente decapitado. Zenobia se proclama reina de Egipto y acuña monedas con su nombre. ¿Os suena un emperador griego que hizo lo mismo? ¿Suena Alejandro Magno? ¿Os suena Cleopatra? Suena. Ligeramente os tiene que sonar. Bueno, pues volvemos a lo mismo. Cuando decían que si la influencia de Gengis Khan o de Alejandro Magno, yo siempre digo que en Occidente Alejandro Magno es la absoluta influencia. ¿Por qué digo esto? Porque Zenobia, cuando conquista Egipto, acuña monedas con su nombre, al igual que hicieron los reyes, los faraones ya de la dinastía de Ptolomeo, desde la que era Cleopatra, de los helenísticos después de Alejandro, igual que Alejandro también acuña monedas a su nombre. Zenobia se declara legítima heredera de la dinastía tolemaica. Por lo tanto, legítima heredera de Cleopatra y de Alejandro Magno. Ella, Zenobia, era una mujer, como hemos dicho, absolutamente leída, cultísima, y ella había leído sobre Cleopatra. Y ella se declara superfans de Cleopatra. De hecho, se decía que incluso, las fuentes dicen que incluso llegaba, cuando llega a Egipto, llega a usar indumentaria que usaba Cleopatra. O sea, ella quiere ser la nueva Cleopatra. Claro, imaginad el run run que había en Roma cuando llega la noticia de que hay una señora que se declara heredera de Cleopatra que les ha quitado la provincia más rica del imperio.
imaginad la cara y el susto que se llevaron algunos romanos. Diciendo, ay Dios mío, ay Dios mío. Sobre todo la gente que había estudiado, ¿no? Historia, diciendo, ay Dios mío, otra vez. Otra vez. Y obviamente, esto de proclamarse heredera de Cleopatra y de Alejandro, también es una forma de justificarse. Obviamente no había ningún vínculo familiar entre Zenobia, Cleopatra y Alejandro Magno. No había ningún vínculo familiar. Ningún vínculo legítimo de herencia. Esto lo hace para legitimarse. Si tú eres heredera de Alejandro, tienes todo el derecho del mundo, y de Cleopatra tienes todo el derecho del mundo a gobernar sobre Egipto y sobre las tierras helenísticas que fueron invadidas luego por los romanos. O sea, tú declaras, haciendo eso, declaras ilegítimo al romano. Claro, esto en Roma sienta como una patada. El imperio de Palmira ya es tan extenso que se extiende entre... Aquí la gente lo verá en el mapa, pero si buscáis imperio de Palmira en Google, máximo esplendor, veis que se extiende desde el sur prácticamente del Mar Rojo, toda la península arábica, todo Egipto, el Líbano, Oriente Próximo, un trocito de Oriente Medio y la zona del sur de la actual Turquía, la zona de la Capadocia, toda la media península de Anatolia. Y este es el máximo esplendor del imperio de Palmira, del reino de Palmira. Aquí ya se conoce a Zenobia. Se conoce a Zenobia. Uy, aquí me he cuajado un poco yo, pero bueno. Se conoce a Zenobia como la reina guerrera del Este. Ya se la conoce así, tanto entre sus amigos como sus enemigos. La reina guerrera del Este. ¿Y por qué se la conoce como la reina guerrera? Porque Zenobia, aparte de ser muy culta, también era una gran guerrera y sabía estar donde había que estar. Se decía que cabalgaba durante las marchas con su ejército y que incluso podía andar millas y millas andando con ellos también. Ella acompañaba a sus ejércitos y se ganó el respeto tanto del pueblo que no iba a la guerra como de sus propias tropas. O sea, la gente de Palmira moría por su reina. Era la reina del pueblo. Era una mujer extraordinaria. Extraordinaria. El resto de conquistas, pues bueno, pues ella sigue a lo suyo, sigue conquistando, como hemos dicho, Anatolia, lo que quedaba de Siria, Palestina, el Líbano. Y también toma rutas comerciales de los romanos, se las quita a los romanos. Ella seguía avivando el avispero. ¿Qué es lo que pasa? Que Galieno, pobre, pues tal. Y durante este periodo, Galieno pasa mejor vida y le sucede Claudio II el Gótico. Y no porque este señor fuera un emo de los cojones y un señor muy darks, no era gótico por eso, sino porque paró el avance de los godos. Gótico viene de godo, paró el avance de los godos. Claudio no tuvo más pelotas, no tuvo más cojones más remedio que reconocer la independencia de Zenobia en Palmira. Es el emperador que reconoce la independencia de Palmira. Que vale, pues yo no puedo, ahora mismo estoy a otras cosas. Yo no puedo ahora mandar ejércitos para allá porque los godos no paran de joderme la frontera. Tengo que parar a los godos y yo no estoy para Palmira. Así que, ¿tú quieres ser independiente? Pues bueno, topa a ti. Ya te apañarás tú con los persas. Para ti la perra gorda. Y le deja... Dice, bueno, Claudio II dice, mira, ya está. Para ti. Palmira, y para ti el reino, y para ti Egipto, y para ti lo que tú quieras. Bueno, pues esta alegría de Palmira dura poco. Dura poco porque en el 270 las legiones del Danubio
Al morir Claudio II el Gótico, pues bueno, como morían los emperadores en esta época, las legiones del Danubio proclaman emperador al que dicen las fuentes, y realmente es lo que pasó, el que volvió a poner orden en el Imperio Romano. Aureliano. Se proclama emperador Aureliano. El perfil de Aureliano era totalmente opuesto al de Zenobia, ¿vale? Zenobia era una persona leída. Aureliano, no. Aureliano era un ser nacido en el ejército, que vivió en el ejército y que murió asesinado como tanto emperador romano. Pero, digamos que era como la otra cara de la moneda, en este caso. Era muy astuto, obviamente. Era muy astuto. El general más importante de la época. Y era también absolutamente rígido. Era un señor de orden, digamos. Un señor muy de orden. Se había criado, lo que he dicho, una disciplina militar, forjado en las fronteras del Danubio con lo que es la frontera del Danubio, las frías fronteras del Danubio, ¿no? En base a pelear contra godos y alamanos durante toda su vida. Se decía que en una batalla Aureliano había matado él solo a 40 bárbaros y que durante una campaña militar en el Danubio había matado él personalmente durante toda la campaña a 1000 enemigos. Y hay un dicho que se dice sobre Aureliano, que sus tropas le cantaban, ¿no? Cantaban o gritaban, ¿no? La proclamación que decían, mille oxidit. ¿Qué significa eso? A mil ha matado. O sea, eso cantaban sus tropas cuando le veían. Seguramente exagerado, pero sí que es verdad que en el ejército era el primer ministro. O sea, era el que aquí era el mandamás del ejército, era él. O sea, a Aureliano no le tosía absolutamente nadie en el Imperio Romano. En los 4 añitos que duró su reinado, porque Aureliano, ya os he dicho que esta historia, Zenobia reina 5 años y Aureliano es emperador durante 4 años. Pero qué 5 años y qué 4 años se pegaron estos dos personajes, ¿eh? Que coincidieran en la historia. También es lo emocionante, ¿no? En este caso. En los 4 años que duró su reinado, Aureliano derrota a los godos y a los alamanes y repele una invasión que hubo de bárbaros en el norte de Italia. Los repele. Él gana todas las batallas que participa, las gana. Todas. Restablece también el orden en Britania, el orden en la Galia, el orden en Hispania. Que ahí se había trasladado un usurpador que quería usurpar el trono del Imperio Romano, que se llamaba Tétrico. Sí, de aquí viene la palabra tétrico. ¿Por qué? Bueno, es una historia que algún día contaremos. Pero era un señor un poco extraño. Según las fuentes romanas. Esto lo hace en 4 años Aureliano. ¿Qué es lo que pasa? Que también, aparte de esto no lo consigue con las legiones que tenía Valeriano o Galieno o Claudio II el Gótico. Esto lo consigue haciendo una reforma profunda o volviendo un poco a lo que eran las legiones romanas o el ejército romano anterior. O el gran ejército romano, ¿no? Del siglo I o de la República Romana. Que era, en las legiones vuelve a imponer la disciplina. Prohíbe la bebida, prohíbe el juego y las artes de adivinación. Déjate de artes de adivinación, coge una espada y ponte a entrenar. Un gladius y ponte a entrenar. Y él se jactaba de ser más temido por sus propios soldados que por sus enemigos. O sea, este hombre era rectitud absoluta, disciplina militar al 100%. Era castrense, no, el siguiente nivel de castrense. ¿Qué es lo que pasa? Que obviamente, en cuanto Aureliano reforma las legiones, apacigua la zona septentrional del imperio, digamos la zona de Italia, la zona de Hispania, la zona de Grecia, ¿qué es lo que hace Aureliano? Diciendo, hombre, a mí me quitaron Egipto. O al imperio le quitaron Egipto. Palmira está creciendo mucho.
no me hace ni puñetera gracia que Palmira crezca tanto. Y como nos tocaron las pelotas, invadieron, o sea, se declararon rebeldes, invadieron Egipto, pues como ya no tengo nada que hacer aquí, en esta parte del imperio, vamos a centrarnos en restaurar la antigua gloria de Roma en Oriente. La antigua gloria de Roma en Oriente. Aureliano pone su vista en Palmira y en su reina Zenobia. Comienza la reconquista romana de esta zona. Aureliano fue avanzando por Oriente, reconquistando terrenos que había sometido Zenobia anteriormente. Que además Zenobia, mientras iba avanzando el Imperio Romano y los romanos, o las gentes también no romanas, pero las zonas que iba conquistando, veían el tipo de emperador que era Aureliano, muchos de los aliados de Zenobia dejaron de ser aliados de Zenobia. También mientras avanzaban las legiones romanas. Eran imparables. O sea, no había nadie que parase a estas legiones. Eran unas legiones de élite absoluta. Aureliano reconquista Egipto y allí estableció a su general de confianza, Probo, no confundir con el Probo que había matado a Zenobia, es otro Probo, que era un general viejo que había servido a Valeriano, a Galieno, a un montón de emperadores. A Claudio y ahora a Aureliano. Y en esta época también, durante la reconquista de Egipto por parte de Aureliano, se quema una parte también de la biblioteca de Alejandría, durante la conquista de Alejandría. Aureliano fue avanzando hasta Palmira, derrotando a todo el mundo que se le ponía por delante. Con bajas, sí, obviamente tuvo bajas. Y él nunca subestimó a Zenobia ni al imperio de Palmira, ¿eh? No, él fue full focus a lo que iba, pero sin subestimar a nadie. O sea, jamás se confió en ningún momento y por eso pasó lo que pasó luego. Y se plantan enfrente de las murallas de Palmira. El ejército va avanzando y se plantan enfrente de las murallas de Palmira. Donde la reina, como hemos dicho, confiaba en resistir en base pues, a la gran muralla que tenía y al ejército que ella creía que podía parar a Aureliano, y aparte de eso confiaba plenamente en que Aureliano el desierto se lo comiese. O sea, que que sus tropas no pudiesen aguantar un asedio a largo plazo porque el desierto literalmente cansase a las legiones y derrotase a las legiones. Zenobia nunca buscó una salida pacífica del conflicto. Nunca la buscó. Ella confiaba tanto en su ejército como en el desierto. Pero ¿qué pasa? Que esto no fue así porque Aureliano, como hemos dicho, este no era Galieno, este no era Valeriano, este no era Claudio II. Este emperador venía curtido del Danubio y el Danubio es una zona muy jodida en la frontera del Imperio Romano. A este señor no se le escapaba ningún detalle y crea una ruta absolutamente y perfectamente abastecida de víveres y tropas a través de creando un corredor entre el Mediterráneo y Egipto. Desde Egipto llegaban cosas, desde el Mediterráneo llegaban cosas. Y su ejército estaba absolutamente de chill en la muralla de Palmira. ¿Y qué se dedica Aureliano? Pues a construir máquinas de asedio. Construye máquinas de asedio y empieza a asediar. Sin ningún tipo de prisa, ya te cansarás. Zenobia, ya te cansarás. Hay que destacar también, que esto le vino muy bien a Aureliano, sobre todo, que justo durante estas fechas, Sapor I, el rey de Persia, sanguinario, de cuidado, muere. Muere en estas fechas. Y hay como, bueno, pues el típico vacío que hay entre emperador y emperador. Pues entre estas fechas es cuando Aureliano aprovecha también y conquista Palmira. Sabe que no le van a atacar los persas, porque hay bueno, pues entre la transición entre un rey y otro, pues no hay problema con los persas, con los sasánidas. Y claro, gracias a esto se puede centrar exclusivamente en derrotar a Zenobia. Cuando Zenobia ve que no hay manera, que esto no puede vencer a Aureliano, es imposible vencer a Aureliano, Zenobia intenta huir con sus dromedarios. Se montaba en dromedario con su ejército de dromedarios, que eran muy rápidos por el desierto. O sea, va mucho más rápido un dromedario por el desierto que un caballo. Pero ¿qué pasa?
que huyendo hacia Persia, ella huía hacia Persia, fue capturada cerca del río, ya prácticamente en el río Éufrates. Después de esto, la ciudad tarda poco en rendirse y en poner los tesoros, ¿no? Todas las riquezas a los pies de Aureliano. Ya no está la reina está capturada y ya pues esas gentes que mataban por su reina y que morían por su reina ya no tienen motivo por el que luchar. Y se rinden a Aureliano a lo evidente porque era imposible que ganasen. La escena de la captura, según fuentes romanas, es que Zenobia, Aureliano llega, Zenobia se arrodilla ante Aureliano pidiendo clemencia y Aureliano le dice, pero bueno, ¿cómo vas a pedirme clemencia tú que te has sublevado contra el poder romano? Me has quitado Egipto. ¿Cómo osas, no? Y Zenobia le dice a Aureliano, según las fuentes, que los emperadores anteriores, que Galieno y Claudio II el Gótico, que no eran, que habían sido emperadores mindundis indignos, no como él. ¿Y qué es lo que hace Zenobia? Le echa las culpas a... ¿Os acordáis de Longino que os he dicho antes, el filósofo griego que vivía con ella, que estaba en la corte, que era su gran consejero? Le echa las culpas. Dice, no, esto ha sido todo idea de Longino. Yo no. Y bueno, pues Longino es inmediatamente ejecutado por malmeter contra el Imperio Romano. Es automáticamente ejecutado. Aún así, Aureliano se llevó a Zenobia a Roma para exhibirla como trofeo, junto a Tétrico, los dos grandes enemigos de Aureliano durante su reinado. Gente, Roma siempre gana. Casi siempre gana. Por lo menos en esta época aún seguía ganando. Parecía que había perdido terreno. Claudio II el Gótico le dice, mira lo que quiera Zenobia, yo no puedo con esto. Pero Roma siempre vuelve, Roma siempre gana. También Aníbal tuvo victorias y acabó hincando la rodilla. Esto ya lo comenté el día de las guerras púnicas. Vencer a Roma es muy difícil. O sea, en esta época era muy difícil. A largo plazo sobre todo. Y es verdad que Palmira estaba muy mal situada. Estando entre el Imperio Romano y el Imperio Sasánida, era muy complicado que eso sobreviviese mucho tiempo. ¿El destino final de Zenobia? Pues no se sabe muy bien. Lo que pasó a partir del 272, que es cuando se captura Zenobia y se lleva a Roma, no está claro. Hay quien dice que Zenobia muere decapitada o por enfermedad poco después de llegar a la ciudad. No se sabe. Hay quien dice también que Aureliano, impresionado por eso, una reina bellísima, cultísima, con una bravura, con una doña señora. Dicen que Aureliano, impresionado por esto, le perdona la vida y le da una villa donde moriría seguramente, en la zona del Tívoli. También hay inscripciones que dicen que la descendencia de Zenobia siguió contándose entre las familias nobles romanas. Bueno, no se sabe realmente, ¿eh? O sea, si buscáis cuándo murió Zenobia, no se sabe. No hay tumba de Zenobia, no se sabe cómo acabó Zenobia. Se sabe que acabó en Roma, se le pierde la pista ya. Y hasta aquí la historia de Zenobia, la reina de Palmira, la reina que puso en jaque al Imperio Romano durante un breve periodo de tiempo, pero qué breve periodo de tiempo, ¿eh? Una señora que tras Cleopatra, sin duda tiene una de las historias de la antigüedad y del Imperio Romano, yo creo que de las más dignas de ser contada y mencionada porque, como todas las historias y más, en unas crónicas, ¿no? Y en una... Sí, podemos decir una misoginia que había en el Imperio Romano, porque era misoginia también, de silenciar, ¿no? Y de ningunear de las pocas señoras relevantes históricamente, que alcanzaron cotas de poder altas que hubo en la antigüedad, sobre todo en el mundo greco-romano.
Así que nada, hasta aquí. Hasta aquí este primer capítulo de la temporada 2 de Historia Pa' qué. Recuerden, gente, que esto también se sube a YouTube, que está en los destacados de Twitch. Y muchísimas gracias. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente Historia Pa' qué. Un abracito afectuosito. Hala, hasta la semana que viene. Bueno, gente. ¿Qué tal?